Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Vamos a dar un espacio de aproximadamente unos 2 o 3 minuticos para que la gente se conecte a este espacio, tanto por nuestra plataforma de Zoom como por nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Sí, tres. Bueno, ya pasaron unos minutos, ya tenemos varias personas conectadas a nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Zoom. Y le vamos a dar inicio a este webinar titulado Desarrollos Tecnológicos Patentado para enfrentar los retos actuales que presenta la industria oil and gas en campos maduros en Colombia y perspectivas internacionales. El día de hoy tenemos a nuestro conferencista, quien es el ingeniero de petróleos Julio Antonio Granadillo Rodríguez. Él es profesional de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es profesor de ingeniería mecánica de esta misma universidad y también se desempeña como ingeniero de desarrollo de tecnologías petroleras en ECABEL. Allí es el encargado principalmente de potenciar el desarrollo de las diferentes tecnologías de la empresa, aplicar de forma continua la norma internacional API Q1
para garantizar la calidad de las tecnologías que se desarrollan dentro de la empresa, además de desarrollar softwares que permitan simular las tecnologías de la empresa. También tiene experiencia como analista de desarrollo de nuevos negocios de la FPO-PDVSA, Corporación Venezolana del Petróleo. También tiene experiencia como asesor de petróleo online en Hedco Gulf Energy Company Limited. Así le damos bienvenida y después de este breve perfil del ingeniero Julio Granadillo, le damos el paso y bienvenido a este espacio. Gracias, de verdad que muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que es importante resaltar en esta oportunidad, yo creo que el compromiso que tienen las empresas, el compromiso que tiene la CIPEP con el desarrollo tecnológico para enfrentar todos los retos actuales que presenta la industria, lo cual es lo que vamos a hablar hoy, sobre todo los campos maduros, que son campos que están bastante depletados y que requieren esa inversión, requieren ese desarrollo tecnológico y más que presentar nuestro desarrollo, el cual hemos trabajado en estos últimos años dentro de nuestra empresa, es invitarlos a que siempre piensen en que hay oportunidades, en que hay oportunidades, en que hay ideas, en que todos los que estamos acá estamos sumamente capacitados para desarrollar, para crear, para patentar y tenemos una industria que está contando con nosotros, está contando con nuestro apoyo y pues los invito a que pensemos en grande, a que avancemos y pues quiero iniciar con presentarles este desarrollo tecnológico y en principio vamos a hablar un poco acerca de la agenda, ¿ok? ¿Cuál va a ser esa agenda o esos temas que vamos a hablar? Vamos a referirnos en principio a la introducción para entrar en contexto en cuanto al tema, luego de las perspectivas internacionales acerca de cuáles son esas expectativas, cuáles son esos retos que actualmente la industria pues está presentando. Luego hablaremos acerca del desarrollo tecnológico, que es una válvula automática de superficie, para seguir con el tema de la validación, cómo nosotros validamos el proceso, cómo validamos ese funcionamiento de la válvula automática de superficie. Luego vamos a hablar acerca de la instalación, los requerimientos o requisitos necesarios que se necesitan para hacer la instalación en los pozos que son candidatos. Eh, Evidentemente hablaremos acerca de cuáles son aquellos pozos donde la tecnología aplica, para luego ver cuál es ese despliegue de actividades o esa dinámica de trabajo, la cual nos enfocamos o la cual llevamos a cabo desde el día uno que se habla con un cliente hasta el día de que se coloca puesta en marcha la herramienta y evidentemente se le hace seguimiento a la misma. También haremos referencia acerca de las ventajas, la calidad, aquellas normas que tomamos como referencia y que nos orientamos para crear un producto de calidad. También hablaremos acerca de la experiencia que hemos obtenido hasta el momento y vamos a finalizar con unas conclusiones, ¿ok? Quiero iniciar con una frase que dice, la experiencia de los viejos lo desean los jóvenes, la cual podría encajar perfectamente a la nueva tendencia petrolera mundial. ¿Por qué? Porque básicamente es la estrategia petrolera en todo el mundo y que en los últimos años se ha estado aplicando. ¿Ok? La búsqueda de nuevos hallazgos ya no es una prioridad para algunas décadas y las multinacionales hoy en día están buscando con cautela dónde invertir evidentemente su dinero. ¿Qué pasa? Las condiciones geológicas, económicas y estratégicas que hacen cada día aún más difícil, arriesgado y costoso encontrar grandes yacimientos petroleros, estas características han llevado a mirar nuevamente los campos maduros, es decir, aquellos que están o han estado en una producción o están en su producción, en su declive actualmente. Un dato importante a mencionar es que alrededor de un 70% del petróleo producido en la actualidad proviene de los campos de más de 30 años de longevidad, lo que centra el interés de la industria precisamente en estudiar o en analizar los campos petroleros maduros. Por eso no es extraño observar cómo, por ejemplo, la estrategia actualmente de Ecopetrol eh, es visualizar o enfocarse en aquellos campos maduros para mantener el mayor tiempo posible la autosuficiencia petrolera en el país. Ahora bien, debido a la creciente demanda energética mundial, se debe buscar la manera de producir el mayor volumen de hidrocarburos posible de cada yacimiento. Por lo tanto, es fundamental reactivar los campos maduros en el mundo con la finalidad de aumentar el factor de recobro. Debido a esto, la industria petrolera ha desarrollado diversas técnicas de recobro adicional para así
lograr cumplir con las exigencias energéticas del mundo. Sin embargo, muchas de estas estrategias tienen algún costo de aplicación y un riesgo asociado para el medio ambiente, por lo que es necesario pensar en nuevos desarrollos tecnológicos que permitan el incremento rentable de la producción diferida de crudo y gas, que no requieran energía eléctrica, que disminuyan las emisiones de dióxido de carbono, que sean de fácil instalación y lo más importante, que sean económicamente rentables. Estas y otras características son las que definen el desarrollo tecnológico patentado para enfrentar los retos actuales que presenta la industria oil and gas en Campos Maduro en Colombia, el cual es una válvula automática de superficie, abreviada como VAS, que automatiza y optimiza la producción de los pozos perforados en campos maduros. Para el caso de Colombia, hay muchos campos maduros y vale la pena mencionar, por ejemplo, el campo Casabe, el campo La Cía Infantas, el primero de ellos ubicado en el departamento de Antioquia, en frontera con Santander, que de acuerdo con investigaciones realizadas, la estatal petrolera, la CIRA cuenta con las mayores reservas in situ del país, es decir, reservas en sitio estimadas en 3,5 millones de barriles. Pese a lo anterior, el factor de recobro que se ha podido extraer de él, eh, ahora bien, buena parte de este resultado se debe a la falta de tecnología y procesos adecuados que evidentemente pues permitan aumentar el factor de recobro. Finalmente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos eh, ha anunciado que la producción de petróleo durante mayo del 2023 fue de 773.789 barriles promedio por día, mayor que el último registro que hubo para la misma fecha, pero del año anterior, lo cual reta hoy día a la industria petrolera colombiana por mantener o incrementar este valor aplicando nuevos desarrollos tecnológicos que sean económicamente rentables. Perspectivas internacionales. Quizás muchos de ustedes se estarán preguntando en este momento, actualmente existen campos maduros a nivel internacional. ¿Existirán empresas que quieran invertir en nuevos desarrollos, en nuevas tecnologías que permitan optimizar los procesos, incrementar o mantener la producción diferida en estos campos? Pues la respuesta es sí. América Latina actualmente tiene aproximadamente 1.700 campos produciendo crudo con volúmenes de 5,3 millones de barriles por día, casi 800 campos de producción, tienen más de 30 años de historia, lo cual hace referencia a que son campos maduros, y en los últimos 5 años se ha puesto en producción aproximadamente 150 campos adicionales, y solo estos están aportando el 3% de la producción regional. El dato más importante es que la recuperación eventual de estos yacimientos se estima que será del 22% al final de su vida útil. Ahora bien, si pudiéramos incrementar este valor a un 27%, esto generaría casi 30 billones de barriles de reservas adicionales. Por ejemplo, en Colombia, Venezuela y Argentina existe un 80% de reservas remanentes asociados a campos maduros de América Latina. En esta imagen podemos observar básicamente cuál es la vida productiva de los campos donde iniciamos con una primera fase de recuperación primaria en la cual actúan los mecanismos de producción como lo son la expansión de la roca y los fluidos, el empuje de gas, entre otros, seguidamente de la recuperación secundaria donde se implementa inyección de agua, inyección de gas y recuperación terciaria donde se pudiese implementar, por ejemplo, inyección de surfactantes, polímeros, entre otros. Y entre la recuperación primaria y la recuperación secundaria, dependiendo del pozo que estemos evaluando, se pudiese aplicar algunos métodos de levantamiento artificial, que esto básicamente se aplica justamente en la vida final del pozo que estemos estudiando. Dentro de los levantamientos artificiales o los métodos convencionales que actualmente se encuentran, está el bombeo mecánico, el gas lift, el plunger lift, entre otros. Y todo esto ha traído, y actualmente los retos que los campos maduros presentan, nos ha expuesto a pensar un poco más allá y a desarrollar tecnologías que sean mucho más económicas, que tengan un menor impacto ambiental, que sean económicamente rentables, y es allí cuando la válvula automática de superficie juega un papel fundamental, juega un papel importante
en nuestra industria y esta la definimos como un método de levantamiento artificial no convencional. ¿Por qué? Porque a diferencia de los métodos de levantamiento artificial convencionales, ellos requieren de energía externa para ayudar el pozo a fluir, mientras que este desarrollo tecnológico patentado utiliza la energía propia del yacimiento para evidentemente levantar los baches desde el fondo del pozo hasta superficie, lo cual vamos a hablar con detalle más adelante. Bien, ok Julio, pero ¿qué es eso? ¿Qué es esa válvula? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace? ¿Qué funciona? Pues bueno, vamos a hablar un poco acerca de la válvula, qué es y qué hace. La válvula automática de superficie es un mecanismo patentado que automatiza y optimiza la producción en pozos que ya no son económicamente rentables y básicamente estamos hablando de pozos que están perforados en yacimientos o en campos que se encuentran en una etapa madura. Ok, Julio, pero ¿por qué automatiza y por qué optimiza la producción? Automatiza porque actualmente dentro de la industria, y existen muchos campos en Colombia que tienen estas características, y son básicamente pozos que están perforados en campos maduros que requieren la presencia de un recorredor, como le llaman en Colombia, o un operador de pozo, que también se le conoce con ese nombre, donde básicamente la función de este es abrir y cerrar el pozo. ¿Ok? Él cierra el pozo, espera que el pozo acumule una cierta cantidad de presión, luego abre el pozo y en este sentido la válvula haría un proceso de automatización. ¿Por qué? Porque la válvula hace esa apertura y cierre que quizás un operador o un recorredor pudiese hacer. ¿Ok? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué optimiza? Optimiza porque no necesariamente cuando el recorredor va y abre el pozo, lo abre a la presión de apertura óptima para ese pozo, o cuando lo cierra a la presión óptima. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nuestro equipo de profesionales hace un estudio para cada pozo particular e identificamos con un software propio que tenemos cuáles son esas presiones de apertura y esas presiones de cierre óptimas para ese pozo candidato. ¿Qué hace? La válvula realiza la apertura y cierre del pozo de manera autónoma a través de la presión acumulada en la tubería y básicamente la válvula consta o tiene dos sensores. Un sensor de alta, que es el que permite la apertura del pozo, y un sensor de baja, que es el que permite, que es el que permite el cierre del pozo. Básicamente, la válvula es ajustada a ambas presiones de forma tal que cuando ella sienta la presión de alta, ella abre el pozo y cuando ella siente la presión de baja, ella cierra el pozo. Y esto lo hace pues de forma cíclica. Perfecto. ¿Cómo validamos nosotros el funcionamiento de la tecnología? Esto lo hacemos mediante los registradores Barton, que son manómetros que básicamente te miden la presión versus el tiempo. Nosotros instalamos un disco en el registrador Barton, el cual va a ser o va a venir haciendo esta figura que estamos observando acá, ¿ok? Y básicamente podemos observar en la parte inferior derecha un gráfico donde vamos a ver tres secciones. La sección A, permítanme señalar acá, la sección A, que es esta que está acá, la sección B y la sección C. La sección A básicamente representa la etapa de restauración de presión. Es donde inicialmente el pozo está cerrado, él comienza a restaurar presión hasta que llega a la presión de apertura, donde la válvula siente esa presión de alta mediante el sensor de alta y da la apertura al pozo. Luego de eso viene la sección B, donde el pozo inicialmente comienza a producir gas y finalmente se comienza a observar en superficie la producción de petróleo y agua o como se puede llamar la producción de líquido. ¿Ok? Y básicamente esto lo va haciendo de forma cíclica y da como resultado este disco que está acá, donde es un gráfico en forma de rosa. ¿Sí? La instalación, ¿dónde se instala? La instalación es sumamente sencilla y se instala en la caja de choque del cabezal del pozo. Como paso uno, básicamente, se sustituye el choque interno que tiene la caja de choque por el adaptador o el portachoque, que es este componente negro que observamos acá, ¿ok? Luego de eso, se enrosca la válvula automática de superficie en ese portachoque. Acá podemos observar la válvula, cómo se enroscó allí se recubre la válvula automática de superficie con la chaqueta, que es una protección mecánica que ella tiene, que es esta que está acá de color verde, y pues finalmente se enrosca la chaqueta y con estos simples
4 pasos se hace la instalación. Es algo que no dura más de 2 horas, es sumamente rápida, sumamente sencilla, no es necesario intervenir el pozo, lo cual evidentemente siempre hace esta tecnología mucho más atractiva en cuanto a solucionar problemas, en cuanto a optimizar o en cuanto a optimizar producción, automatizar producción. Ahora vamos a ver un video para, para que vean un poco más cómo es la dinámica de instalación, cómo es la dinámica de levantamiento de los fluidos del fondo hasta la superficie. ¿Ok? Aquí básicamente observamos, observamos en un principio la válvula. Esta, recordemos que se instala en la caja de choque, se coloca primero el portachoque, luego se instala la válvula como tal y finalmente la protección mecánica, que es esa que ven allí de color verde. Vamos a suponer un caso donde tenemos una válvula calibrada para que dé una apertura 600 psi, ¿ok? Inicialmente el pozo está cerrado, podemos observar a mano izquierda cómo va aumentando la presión, porque evidentemente el pozo está cerrado, y cómo por la segregación gravitacional de los fluidos, estos se van acumulando en el fondo del pozo. Fíjense cómo cuando llega a 600 psi, la válvula da la apertura al pozo, levantando los fluidos desde el fondo del pozo hacia la superficie. ¿Ok? Y esto lo va haciendo de forma cíclica. Evidentemente, dentro de los beneficios, pues tenemos que es de fácil instalación, un mínimo mantenimiento, un incremento inmediato en la producción y no requiere energía externa para su implementación. Ahora bien, como toda tecnología, pues necesita requerimientos de aplicación o necesita requisitos mínimos necesarios para que pueda ser instalada en un pozo. Lo primero es que en el pozo que estemos evaluando tenga una presión de cabezal mínima de 300 psi. Es importante destacar que esta presión mínima de 300 es con el pozo cerrado, que yo cierro el pozo y pues este pozo permite acumular como mínimo 300 psi. Ok, Julio, pero ¿por qué 300? ¿Por qué no 400? ¿Por qué no 600? Y esto es porque según la experiencia que hemos tenido, con estos 300 psi logramos generar al menos un delta P de presión que permita pues levantar los baches de líquido o el fluido desde el fondo del pozo hasta la superficie, que tenga una profundidad mínima de 500 pies. Sin embargo, esto es relativo, ¿ok? No necesariamente hay pozos donde pueden tener 4000 psi, pero logran acumular los 300 psi. Entonces, en ese caso, sí serían candidatos. Básicamente es como una referencia que utilizamos, pero no es una variable limitante como tal, ¿ok? Una gravedad API en torno o mayor a 25 grados, pozos que tengan caja de choque, pues evidentemente, como les comenté anteriormente, la válvula se instala en la caja de choque y necesitamos la caja de choque para poder hacer la instalación. Sin embargo, pueden existir pozos que no tengan caja de choque y en caso de ser candidatos, pues pudiésemos hacer una instalación de caja de choque para avanzar con la instalación de la tecnología. Y finalmente, que en el pozo existan puntos de conexión para manómetros en cabezal del pozo y en la línea de producción, esto para hacer las mediciones donde vamos a conectar el registrador Barto y pues hacer las mediciones de cómo va cambiando la presión en cabezal y cómo va cambiando la presión en la línea a medida de que el pozo ha sido producido. Perfecto, ahora hablemos un poco acerca de los pozos candidatos. Como número uno tenemos los pozos de ordeño o los pozos de desfogue, que básicamente son aquellos que definimos en un principio, ¿ok? Donde son aquellos pozos que no tienen la energía suficiente para levantar los baches de líquido desde el fondo del pozo hasta el yacimiento, hasta superficie, y es donde es necesario cerrar el pozo, esperar que se vayan acumulando los fluidos en el fondo del pozo y luego de ello, a una cierta presión, abrir el pozo para que este bache de líquido suba a superficie y, y básicamente son pozos que actúan de forma intermitente. Este es uno de los pozos que son perfectamente candidatos para la solución de la tecnología. Otro de los pozos son aquellos pozos que actúan con levantamiento artificial por gas lift intermitente o que actúan por plunger lift. Recordemos que en el caso de los plunger lift, ellos están concatenados con una válvula de actuador rotativo, ¿ok? Y normalmente esta válvula se suele graduar en función del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida de que, por ejemplo, pasan 2 horas o 3 horas,
a la cual fue ajustada esta válvula, luego de transcurrir esas 2 horas es que él manda la señal para que el pozo dé la apertura y dé el cierre. En el caso nuestro, la gran ventaja es que la válvula no es ajustada en función del tiempo, sino en función de las presiones. No necesariamente cuando transcurrieron las 2 horas o las 3 horas, el pozo logró acumular cierta presión y logró llegar a la presión de apertura óptima o logró llegar a la presión de cierre óptimo, ¿ok? Entonces, esta es la gran ventaja que se tiene en comparación con estas válvulas de actuador rotativo, además que ellas actúan con energía eléctrica, pues la válvula automática de superficie es una válvula netamente mecánica, netamente autónoma, que no requiere de energía eléctrica para su funcionamiento. Otro de los pozos candidatos son aquellos pozos de tipo pescado que básicamente pudiesen tener alguna obstrucción en el fondo del pozo, pero a pesar de esa obstrucción, si ellos permiten el flujo de fluido desde el fondo del pozo hasta superficie o más allá de eso, permiten que este pozo logre acumular presión, pues pudiera ser un pozo candidato. Adicionalmente, también se tienen los pozos ahogados, que son pozos de gas o pozo de condensado, que básicamente durante su vida productiva llega un momento donde van a producir un bache de agua y el yacimiento no tiene la energía suficiente para levantar ese bache de agua y básicamente este bache de agua se regresa ahogando el pozo, ¿ok? Sin embargo, con la intermitencia que se puede lograr y el suaveo que logra la válvula en este tipo de pozos, se logra sacar esos baches de agua, que aunque sabemos que el agua es un líquido no comercial, pero logrando sacar esa agua nos permite recuperar el pozo y nos permite que este pozo vuelva a producir gas o condensado, según sea el caso. Otro de los pozos candidatos son los pozos comunicados, donde básicamente son aquellos pozos que no tienen empacadura en el fondo del pozo y permite tener una comunicación a nivel de presiones entre el anular, entre el tubing y el casing y la presión que existe entre el tubing, ¿ok? Esto permite que la presión que se genera en el anular entre el tubing y el casing, cuando yo cierro el pozo, esa presión me va a servir como especie de pulmón para que cuando la válvula dé la apertura del pozo, pues esa energía que está acumulada en ese pulmón pues ayude y contribuya a levantar los fluidos desde el fondo hasta el pozo, desde el fondo hasta superficie. Entonces, claro, cualquier pozo con estas características y que acumule presión en superficie, pues claramente pudiera ser un candidato. Otro de los pozos que son candidatos son los pozos tipo SAP, ¿ok? Básicamente son pozos que tienen presión en el anular sostenible, deberían de tener una presión en el anular sostenida para garantizar la integridad del activo. Básicamente, son pozos remotos que pueden generar presiones en el anular, estas causadas por una serie de posibles vías de fuga, como sellos en la empacadura, en el cabezal del pozo, conexiones en tubería, fugas por la débil adherencia del cemento en la completación, entre otras causas. Y básicamente, al existir esa fuga en la empacadura, hace que o sea, puede causar un estallido sí, básicamente un estallido en la tubería de revestimiento. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vamos a suponer que la tubería de revestimiento tiene una presión de estallido de 2000 psi, ¿ok? Entonces, si nosotros conociendo ese dato calibramos, se ajusta la válvula para que dé una apertura a 1000 psi, en caso de que ocurra esta eventualidad, ocurra esta fuga a nivel de empacadura y esta presión en el fondo, que sea una presión muy, muy alta, se canalice hacia el anular entre el tubing y el casing, básicamente la válvula instalada en ese anular va a permitir que cuando la válvula sienta esa presión de 1000 psi, ella básicamente va a abrir y va a despresurizar el sistema, no permitiendo que en el anular llegue esa presión de 2000 y evidentemente garantizando la integridad del activo, que es lo que se busca. En este caso, muy, pero muy particular, básicamente el valor agregado de la válvula es un valor agregado desde el punto de vista preventivo, ¿ok? Acá no hacemos referencia de optimizar producción o de automatizar, sino que más que todo un método preventivo ante las adversidades que se pudiesen presentar durante la vía productiva de cualquier pozo. Otro de los pozos que también se tienen como candidatos son los pozos igualizados, que básicamente son pozos donde la presión en el cabezal, ¿ok? Que tenemos acá,
es igual a la presión de línea. Evidentemente, si ambas presiones son iguales, existe un equilibrio de presión y por lo tanto no hay producción. O sea, para que exista producción, necesariamente la presión en el cabezal debe ser mayor que la presión de línea para poder producir los fluidos. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Por dar un ejemplo, se calibra la válvula para que dé una apertura, por ejemplo, de 800 psi, ¿ok? Partiendo de la premisa de que la línea tiene una presión de 100. Entonces, básicamente, el pozo es cerrado, comienza a acumular presión hasta que llega a 800 psi. Cuando llegue a 800, la válvula manda la señal y da la apertura al pozo. Y evidentemente, al tener mayores presiones en el cabezal y que la línea, allí vamos a poder observar producción de gas o líquido según sea el caso. Otro de los pozos que son candidatos son aquellos que son que tienen alto corte de agua, que según la experiencia del operador o del corredor, ellos básicamente lo que hacen es que producen el pozo y cuando comienzan a observar producción de agua, cierran el pozo. Nuevamente esperan que el pozo comience a restaurar presión, que se reorganicen los fluidos en el fondo del pozo y nuevamente va el operador o el recorredor al pozo y da la apertura nuevamente de estos pozos y esto lo hace de forma recurrente. Pues entonces, en estos casos, la válvula haría un proceso de automatización donde es ajustada a esas presiones de apertura y cierre según la experiencia del operador para ese para ese pozo que se tiene, y ese sería el valor agregado que se tendría en este tipo de pozos. Y finalmente tenemos los pozos continuos con bajo aporte, que son pozos que producen por flujo natural y con la apertura y cierre de la herramienta, esta no permite que estos eh, declinen o se agoten rápidamente y que la presión de cabezal caiga y se iguala a la presión de línea. Evidentemente, si la presión de cabezal cae y se iguala a la presión de línea, pues básicamente no va a haber producción, como los vimos en el caso de los pozos igualizados. Básicamente, con esta apertura y cierre, lo que hace es mantener la vía útil o la vía productiva de estos pozos de forma intermitente y lo más importante es que la herramienta se ajusta para mantener un flujo crítico durante la vía productiva del pozo, lo cual contribuye a una producción estable del pozo que se esté evaluando. Ahora bien, con referencia al despliegue o la dinámica de trabajo que se realiza para el caso de la válvula automática de superficie, básicamente lo primero que se hace es un levantamiento técnico. El levantamiento técnico es el primer encuentro que se tiene con el cliente donde se le hace una presentación desde el punto de vista técnico y se le envía un formato, una ficha técnica donde básicamente va a llenar pocos datos, no más de 8 o 9 datos, y con esos datos pasamos a la segunda etapa, la cual corresponde a una fase inicial de simulación, donde en una cesta, por ejemplo, de 80 pozos, con esa simulación inicial se identifican cuáles de esos 80 pozos tienen alto porcentaje de aceptabilidad o tienen alto porcentaje a ser candidatos y se hace como una especie de descarte inicial, ¿ok? Entonces, esa simulación inicial, básicamente, de esa cesta de pozos que es enviada a nosotros, hacemos un descarte e identificamos los pozos que son candidatos. Luego de eso, el tercer paso básicamente es un pre-commissioning, donde en este pre-commissioning se visitan esos pozos que fueron previamente seleccionados como candidatos para corroborar las condiciones operacionales y hacer una prueba de restauración de presión que básicamente consiste en cerrar el pozo durante 24 horas y observar cuánto es el máximo incremento en términos de presión que éste establece y en qué tiempo lo hace. Toda esta data, toda esta información que se adquiere en esta visita de campo, nuevamente eh, se hace una segunda simulación que vendrá siendo el segundo paso, el cuarto paso, y en esa segunda simulación se introduce toda esa data y esta segunda simulación nos va a permitir identificar cuáles son aquellas condiciones operacionales óptimas ideales para ese pozo que estamos evaluando y cuál es el pronóstico de producción que vamos a tener para ese pozo. ¿Ok? Luego de eso, la válvula como tal es calibrada, es ajustada en el laboratorio, en nuestro taller, para seguidamente hacer la instalación en el pozo que es candidato y finalmente, luego de eso se hace
una verificación de que la válvula como tal esté abriendo y esté cerrando a las presiones a la cual fue ajustada, y esta validación o esta verificación se hace, como les mencioné anteriormente, con el registrador Barton y con la interpretación del disco Barton. Y finalmente, el último paso simplemente es un seguimiento mensual, donde se hace una visita al campo, se revisa la herramienta, se validan las condiciones operacionales de apertura y cierre de la herramienta, y en función de eso puede pasar que exista la necesidad de hacer un reajuste, pues evidentemente para garantizar o prolongar más la vida útil productiva de los pozos. Dentro de la ventaja de la válvula automática de superficie, se tiene que se instala en superficie, lo cual no implica una intervención como tal en el pozo. Se necesita un mínimo recurso humano. Una persona lo puede hacer, pero nosotros generalmente cuando hacemos instalación lo hacen entre dos personas para garantizar mucho más la seguridad. Es una rápida instalación, como les comenté, es así tal cual como lo vieron en el video, sumamente rápida, sumamente sencilla. No requiere alimentación eléctrica, lo cual esto genera un impacto importante con el tema de las emisiones de dióxido de carbono, porque al no necesitar energía eléctrica, no estamos emitiendo emisiones de dióxido de carbono al ambiente, y va muy, muy, muy en línea con el tema de las energías limpias, las energías renovables, y eso ha sido, creo que, un valor bastante agregado que se tiene dentro de la tecnología. Es resistente a IC304, y en caso de que se tenga presencia de crudos ácidos, pues se hace resistente con la IC316, cumpliendo con esta normativa, y tiene una flexibilidad de instalación en otros pozos. Esto básicamente lo que quiere decir es que es una válvula que puede ser reinstalada en varios pozos. No es como otras tecnologías que de repente se instala y no se recupera. La válvula se instala en un pozo, y cuando ya la válvula no agrega valor en ese pozo, simplemente lo que se hace es se reajusta la válvula y pues simplemente se instala en un pozo vecino o en cualquier pozo que evidentemente sea candidato. Es importante hablar de la calidad porque creo que todo producto tiene que llevar de la mano la calidad, y para el caso nuestro, nosotros hemos desarrollado muchísimos procedimientos, dentro de ellos procedimientos de soldadura, de líquidos penetrantes, de estabilización estante, un procedimiento de ensamblaje, de cómo hacer el ensamblaje de todas las piezas que contemplan como tal la válvula, cómo es el proceso de ajuste de la herramienta, cómo es el levantamiento técnico del pre-commissioning que se le hacen a los pozos candidatos, cómo es ese proceso y ese paso a paso de instalación que se hace, el diagnóstico, reparación y mantenimiento para garantizar la calidad, entre otros procedimientos que también tenemos. Y básicamente son procedimientos que están orientados y que están referidos con la norma API-Q1. La norma API-Q1 es una norma que básicamente cumple un sistema de gestión de calidad dentro de la industria oil and gas, la cual es muy aplicada en nuestra industria, y para el caso nuestro nosotros la aplicamos siempre para pues garantizar un producto de calidad, para garantizar una puesta en marcha de calidad. ¿Ok? Acá les voy a mostrar una experiencia que se tuvo en campo. Esto fue con PDVSA. Esta información sí se puede publicar sin ningún problema. Básicamente acá, este era un pozo ubicado en el Campo Loma, en el oriente de Venezuela. El crudo que se tenía que era un crudo de 39 grados API, la profundidad de 847 pies, y el método de producción estaba por flujo natural. Básicamente, este era un pozo que estaba cerrado, tenía problemas de aromáticos, ¿ok? Se había instalado una válvula de actuador rotativo, y evidentemente estos aromáticos taponaban esta válvula, y simplemente decidieron sacarla. En el caso nuestro, se instaló la válvula automática de superficie en este pozo durante 10 meses, durante 8 meses básicamente, y se obtuvo un incremento de la producción promedio de 20 barriles por día y de 358.000 pies cúbicos de gas, eh, obteniendo una producción acumulada de 4.060 barriles por día. Y acá podemos observar el gráfico de aumento de la producción, donde básicamente era un pozo que se había cerrado, que estaba cerrado, y gracias a la instalación de la herramienta en este pozo, pues se logró
incrementar la producción y recuperar la diferida que en ese momento pues se tenía. Es importante también comentarles que hace poco, del 16 al 18 de octubre, estuvimos en ACCE presentes. eh, Allí estuvimos en la conferencia y exposición técnica anual de la SPE en San Antonio. Estuvimos presentando nuestro desarrollo tecnológico patentado y actualmente ya tenemos una publicación por la SPE, tenemos, la cual allí la pueden ver en el código si quieren buscarla, ¿ok? Si quieren leer un poco más el artículo. Y pues bueno, fue una experiencia bastante gratificante. Allí tuvimos la oportunidad de conversar con muchísimos clientes, muchísimas personas que estuvieron interesadas en la tecnología. Y bueno, el año que viene de verdad que vamos a arrancar con todo porque hay muchos prospectos a nivel internacional y las expectativas son bastante altas. Dentro de las conclusiones, pues claramente los campos maduros están destinados a desempeñar sí o sí un rol cada vez más importante dentro de la industria, oil and gas a nivel internacional. Esto también va asociado a que dentro de estos campos maduros ya existen facilidades de superficie y esto facilita un poco más quizás o la inversión quizás que hay que hacer o el riesgo quizás es un poco menor a diferencia de la exploración que hay que hacer en nuevos campos. Eh, la válvula como tal restaura, aumenta y optimiza la producción a nuevas tasas de recuperación en pozos con producción en declive. Básicamente está diseñada para pozos que acumulan una presión de cabezal de al menos 300 psi y que pues claramente tengan caja de choque o caja de estrangulamiento instalada porque recordemos que allí es donde se hace la instalación. Esta proporciona una rápida instalación en superficie y funciona sin necesidad de energía eléctrica o cualquier otra fuente de energía externa. Además, no produce dióxido de carbono durante su funcionamiento y previo a la puesta en marcha puede adaptarse a las condiciones de cada pozo. Y finalmente, la mayoría de los yacimientos en explotación, por ejemplo, para el caso de Colombia, se encuentran en etapa madura, por lo cual sería sumamente interesante tener esa oportunidad de conocer estos pozos, de indagar cuál es la condición que se encuentran los pozos perforados en este tipo de pozos, pues evidentemente para agregar valor, evidentemente para aplicar esta tecnología que como bien lo vieron durante la presentación, es una tecnología que presenta muchísimas ventajas y estamos completamente seguros que pudiese agregar valor dentro de la industria, no solamente en Colombia, sino también pues a nivel internacional. Y bueno, quiero finalizar con una frase que dice, no es sobre las ideas, sino sobre hacer que éstas se vuelvan realidad. Y la invitación es a que construyan ideas, es a que crean en sus ideas, luchen por ello. Todas las personas que estamos acá somos personas sumamente inteligentes, somos personas sumamente proactivas. La industria actualmente está presentando muchísimos retos, los campos maduros cada vez presentan nuevos retos y es allí donde las ideas juegan un papel fundamental, donde los desarrollos que nosotros podamos proponer juegan un papel fundamental. Entonces allí les dejo esta frase para que lo piensen, luchen por esas ideas y pues nunca se den por vencidos porque al final todo, sumamente todo es posible. Muchísimas gracias. Ingeniero Julio, muchísimas gracias por esta interesante presentación. Agradecemos nuevamente a todas las personas que se conectaron a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestra plataforma Zoom. Por el momento no tenemos ninguna pregunta, entonces no nos queda más sino pues nuevamente agradecerle al ingeniero Julio y a todas las personas que se conectaron y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Saludos.